Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy quería hablaros de la segunda fase de este eterno ciclo de la vida que estoy empezando a identificar. Y a la segunda fase la he llamado replanteamiento de vida. Entonces, de mi experiencia, cómo estoy viviendo este proceso, me doy cuenta de que en la primera fase, bueno, estas dos primeras fases, yo creo que a nivel de emociones y sensaciones son las más duras, porque transitas muchas cosas muy desagradables. Sobre todo más en la primera, ¿no? En la primera, personalmente, yo transité muchísima culpa, muchísima tristeza, y ahora estoy moviéndome más hacia el desapego, ¿no? Intentar tener ese desapego, intentar mm, no tener más la esperanza de que las cosas vuelvan a ser como eran. Y esto se puede aplicar a cualquier situación. Porque muchas veces nos quedamos enganchados en el y si no, y si hago esto, y si pasa lo otro, y si lo de más allá, y aunque sigue estando ahí, sigue estando activa esa esperanza, pasado un tiempo es como que cada vez tiene menos fuerza y cada vez la razón le va ganando a las emociones, ¿no? Entonces, bueno, cada vez se hace un poco más llevadero. Sí que es verdad que en esa primera fase yo personalmente como que tuve un parón a nivel de productividad, ¿no? O sea, como que me centré mucho en lo que me estaba pasando, busqué mucho apoyo pues, de amigos, de familiares, compartirlo mucho, darme espacio, ¿no? Para llorarlo, para transitar todas estas emociones que creo que son importantes transitar. Y es interesante porque en mi caso ha sido una ruptura de pareja y, y me han venido patrones míos del pasado, ¿no? Patrones de mi infancia y nos va a pasar a una amiga que tengo que, por ejemplo, le está pasando con el trabajo, pues le vienen patrones y creencias que no tienen que ver con este trabajo, sino con cómo ella se asocia a nivel laboral y las creencias que ella tiene, ¿no? Sobre su valía. Y yo me doy cuenta de que en mi caso, pues eso han sido creencias que yo tengo desde la infancia de cómo me relaciono y que no solo he estado soltando culpa y transitando emociones en relación a esta relación presente, sino de pasadas también, que no sané y que no limpié del todo. Entonces puede ser una fase que si te abres a ella, la abrazas de alguna manera, es muy intensa, es muy arrolladora, pero puede también sanar muchas cosas, puede también limpiar cosas del pasado. Entonces, creo que es importante tener una mezcla entre distraerse, ¿no? Y buscar apoyo externo, hablar con amigos, simplemente distraerse y hacer otras cosas, y también estar sola con la situación y transitar todo lo que viene. Repito, no es nada fácil, es muy desagradable, puede ser muy doloroso, pero personalmente de mi experiencia creo que es algo que merece el esfuerzo. Y bueno, yendo más a esta segunda parte de replanteamiento de vida, creo que es como que lo emocional sigue estando ahí, ¿no? Y a veces es arrollador, pero ya no tanto, ya no te descoloca un día entero o te hace replantearte todo continuamente. Entonces, como que al también haber soltado más culpa, por ejemplo, en mi caso, me puedo permitir ser más honesta con qué ha pasado, qué responsabilidad he tenido yo ahí, porque claro, si estamos solo en la tristeza, en el quiero que vuelva y todo eso, ¿por qué me pasa esto a mí? No vamos a ser capaces de identificar un poco, vale, qué ha podido pasar, ¿no? Entonces, cuando las emociones están un poco más calmadas, sí que puede haber espacio para que haya un poco de honestidad y te permitas ver, vale, de dónde venía esto, cuál ha sido mi rol, de dónde vienen estas dinámicas mías, y leer en esta fase creo que también es muy útil porque empezamos a tener la cabeza un poquito más calmada y leer sobre el tema a mí me está viniendo súper bien porque al final es como que te ves reflejado en dinámicas, empiezas a entender más cosas y al verlo en ejemplos externos, te sales de tu historia, de tus detalles, de tu vivencia, y es como que te quedas más con las características, ¿no? No sé si me explico, lo haces un poco menos personal, entonces lo alejas un poco de la emoción y eres capaz de integrar esa información que te va a venir muy bien en relación a lo que te ha pasado.
pues lo repito, ya sea una ruptura, ya sea pues una pérdida de un ser querido, ya sea la pérdida de un trabajo o algo relacionado con la salud. Yo creo que hay libros para todo tipo de duelos y aprender sobre ello te hace eso, empezar también a reconstruirte y decir, vale, quiero hacer las cosas de otra manera, quiero relacionarme desde otro lugar. También se necesita honestidad y pica cuando lees cosas y te sientes identificada y dices, vale, esto lo he estado haciendo. Pero es como pasar un poco de esa fase de derrumbamiento total, de no puedo con esto, no lo quiero aceptar, no lo puedo aceptar, no entiendo nada, a poco volver a ir construyendo y el leer te permite construir de manera que tú elijas, ¿no? En plan de, porque te vas dando cuenta de dinámicas que puedes cambiar o que has tenido hasta ahora que no han sido sanas y puedes elegir reconstruir de otra manera. Sin embargo, si por ejemplo todo este proceso tú lo vives como "Buah, una sacudida, quiero evitarlo, me distraigo al 100%, no transito ninguna emoción, no recapacito, no pienso nada", pues cuando se vaya el dolor emocional, que tarde o temprano se va a ir con el tiempo, va a pasar lo mismo, te vas a relacionar de la misma manera, ya sea con el trabajo o con una pareja o con lo que sea, vas a cometer los mismos errores y también te vas a acercar a las mismas circunstancias externas y por eso muchas veces es como que se repite y se repite y se repite el mismo patrón. Acabas con el mismo tipo de trabajos, el mismo tipo de entornos o con el mismo tipo de personas y tú acabas también teniendo los mismos comportamientos, ¿no? que no te benefician. Entonces, es una oportunidad para poder reconstruirte de otra manera y se necesita bastante honestidad y puede picar, pero personalmente de mi experiencia, esta segunda fase a nivel emocional, tanto cuando me vienen esas venidas emocionales, cuando me sigue visitando la culpa, porque he sacado muchísima, pero las emociones siempre te van a seguir visitando, no es como decir, vale, nunca voy a volver a sentir culpa, nunca voy a volver a sentir enfado o tristeza o ira, ¿no? O sea, siempre van a venir, pero ya hay mucha menos saturación porque ya has sacado mucha. Pero entonces eso, cuando te vienen estas cosas en esta segunda fase, por lo menos para mí, es un poquito más gestionable. Y repito, el easy, ¿no? El intentar aferrarse de cualquier manera a lo que fue, no es que haya desaparecido completamente, pero empiezas a ver más y más que no tiene a dónde agarrarse. Entonces, puedes permitirte enfocarte un poco más en el presente y hacia dónde quieres construir. También diría que en esta fase en la que estoy empezando a entrar, vuelve a haber foco y vuelve a haber determinación, porque te das cuenta de que, vale, le has dado un espacio grande a esa herida. No es como si, por ejemplo, te rompes una pierna, pues a lo mejor el primer mes, las primeras semanas, depende obviamente, ¿no? de la herida o los primeros meses, le tienes que dar ese espacio a solo que se recupere, pero una vez ya se va recuperando, lo ideal es que tú poco a poco vayas rehaciendo tu vida, ¿no? Que pues, vayas caminando, vayas empezando a ir a hacer la compra, ¿no? En el caso de la rodilla. Entonces, en mi caso es como que al poder permitirme ese espacio para sacar todo, para transitar todo y poquito a poco ir ordenándolo, que no está ya todo ordenado, pero está mucho más, puedo volver a elegir poner foco y energía en ambientes de mi vida que han estado más parados. Entonces, te das cuenta de que, bueno, que está bien visitar la herida, que está bien el sentir las emociones, pero que ya personalmente yo cada vez veo que, venga, pues vamos a ir un poco ya moviendo más el foco y la atención a otras cosas. Y sí, de vez en cuando lo revisitamos, pero ya no darle todo el protagonismo, ni la mitad siquiera que ha tenido hasta ahora, ¿no? Es como de, vale, ya está en proceso de sanación, vamos a ir rehaciendo, vamos a ir poniendo nuestro foco y nuestra atención en otras cosas. Y eso con el tiempo, con visitarlo de vez en cuando, con acompañarte, se va a ir sanando más. Pero creo que mantener ahí la atención constantemente sería una manera de casi empezar a hurgar en la herida. O sea, es importante darle ese espacio en un principio, ¿no? Que salga toda la pus, que salga todo lo que tiene que salir, pero cuando ya está empezando a hacer costras, si seguimos ahí prestándole el 100% de la atención, creo que es como que estaríamos, mm, mm, eso, hurgando en la herida y reabriéndolo sin que ya vaya a haber más beneficio de ello. Entonces, bueno, eso creo que es algo importante, ¿sabes? Cuando ya sientes ese, vale,
No voy a estar con la misma energía con la que estaba antes, no voy a estar con la misma motivación, pero ya sí que estoy capacitada, ya sí que me veo con algo de energía para empezar a moverme en otras áreas y predigo, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que es cuando vayas poniendo más y más energía ahí, sin olvidarte completamente de vez en cuando, pues ir sosteniéndote, em, más fácil luego, o sea, más rodado va a venir todo. Entonces yo diría que esta segunda fase es como empiezas a tener más determinación y tienes más foco y vuelves a poner energía en las cosas que quieres hacer. Así que nada, quería compartir esto. em, Espero que os ayude. Yo me alegro de haber transitado ya la primera y no descarto que de vez en cuando hay algún día que me sienta como en la primera. Al final esto es un proceso y no es lineal. O sea, se va avanzando, pero hay momentos en los que das un paso para atrás y eso no significa que hayas vuelto al principio. Significa que, bueno, pues ese día has dado ese paso para atrás, pero a la larga lo que estás haciendo es continuamente avanzar. Y nada, con muchas ganas de estar en esta fase, de empezar a pensar en diferentes hábitos, en diferentes rutinas, en diferentes aspectos, ¿no? Empezar a activamente poner energía en esferas que puede que hayamos descuidado eh, antes de llegar a esa leche, ¿no? Que nos ha podido dar la vida. Así que nada, con muchas ganas de seguir habitando esta fase y de pasar a la siguiente, que es en la que te construyes, en la que ahí, bueno, no voy a adelantarme. Os cuento en otro vídeo. Un abrazo muy grande y si tenéis alguna duda o queréis compartir algo, os escucho encantada.